incluir en cada área, y se determinó que para el área de textiles podrían estar de 3 a 4 personas, en caballete de 5 a 6 personas, en el taller de escultura policromada de 4 a 5 personas, en material orgánico de 3 a 4 personas, en cerámica de 6 a 7 personas, documentos gráficos de 4 a 5 personas. Y se dio la opción de horarios escalonados o días de trabajo presencial y de gabinete en caso, alternando días para no saturar las áreas, porque bueno, hay algunos talleres que superan la cantidad recomendada, entonces nos iremos turnando o escalonando horarios para poder cumplir con las recomendaciones. Debido a las diferentes morbilidades, edad y las diferentes circunstancias o complicaciones personales, se requirió hacer una reprogramación del programa anual de trabajo, pero trataremos de cumplir con los compromisos adquiridos en medida de lo posible. Actualmente ya se está trabajando en la revisión y catalogación de expedientes fotográficos, radiográficos, informes finales de piezas, intervenciones en curso, revisión de proyectos externos, programación, reporte de actividades, cursos en línea y trabajos académicos, entre otros. Perdón, creo que me adelanté un poco. Para el personal que no pueda reincorporarse, se llevan a cabo la capacitación del registro de bienes muebles trabajados en talleres como es el 5, que es un sistema de registro de los bienes conservados y restaurados, que ya Daniela nos ha dado información a todo el personal de talleres, pero ahora se están seleccionando pequeños grupos de las personas que obviamente tenían un trabajo técnico y ahora se han quedado un poco sin actividades, para que poco a poco se vaya capacitando el personal y podamos incorporar a todo ese personal a esos trabajos. Estábamos viendo que las nuevas prácticas de higiene que se llevarían a cabo por parte del personal. Y bueno, en algunos de estos casos no está recomendado por ninguna de las autoridades, pero se ha mencionado mucho que no se debería usar anillos, aretes, pulseras, barbas, pelo largo suelto, y eso lo dejaremos enteramente a su consideración de cada uno de ustedes, pero consideramos que ninguna precaución está de más y se trata de cuidarme y cuidarte. Sé que esto también se repite a diario y se puede resultar hasta un poco chocante, pero no está de más tenerlo en mente. También el lavado de manos continuo, por supuesto. Y también les comparto que, como lo comentó Mari Carmen, habrá tapetes sanitizantes o jergas a la entrada de cada área, donde les pido limpien su calzado. Pues la administración ha solicitado que se ponga un desinfectante en los mismos para poder poder ingresar limpios al centro de trabajo. Es importante que al ingreso de cada persona, el trabajador lleve su pluma para firmar la lista de asistencia para abatir los focos de contagio. Aquí es una mención muy importante: no se podrán ingerir alimentos ni preparar bebidas dentro de los talleres, y el lavado de utensilios será únicamente del material usado en procesos de conservación y restauración. Sugiero que se pueda llevar los horarios van a seguir siendo pues amplios, y supongo que también la necesidad de ingerir algo, pero sugiero que se pueda llevar un pequeño refrigerio, un termo o una botella de agua para ser ingerido en espacios abiertos, y hago hincapié que se debe de lavar todo lo que se utilice de manera personal en el domicilio de cada persona. Y se exhorta al personal para hacer uso responsable de los espacios comunes como baños, salón de juntas, recepción y todas las zonas que compartimos. Las personas han externado una especial preocupación por los sanitarios y sugiero, como en la anterior contingencia sanitaria de influenza H1N1, ocupar un pequeño trozo de papel para abrir picaportes, llaves de agua y dispensadores. De cualquier manera, estaremos pendientes de su aseo continuo por parte del personal de limpieza.
Recomiendo dejar las puertas de los talleres abiertos para que las geladeras no sean repetidamente tocadas y pues pueda ser un foco de infección. Y pues también dejar las puertas abiertas pues favorece la ventilación, que también será muy importante en estos momentos. Cada restaurador debe limpiar y desinfectar su espacio, el equipo y el material que ocupa al empezar y al terminar su jornada laboral y al ocupar espacios comunes. Por lo pronto, como se mencionaba, a lo mejor no va a ser posible ocupar las áreas que son comunes, pero pues sabremos cuando se regrese a, por ejemplo, a hacer uso de la sala de juntas, llevar una pequeña solución limpiadora y hacernos cargo de nuestro propio espacio, porque finalmente, como les decía, si me cuido yo, cuido a los demás. Entonces, aunque vamos a hacer más frecuentes las limpiezas por el personal de limpieza que está asignado a esos trabajos, pues no está de más que cada quien tome cartas en el asunto. Se recomienda usar los teléfonos personales y en su caso limpiar y desinfectar los que son de uso general antes y después de usarlos. Guardar la sana distancia en todo momento. Sé que va a haber poco personal en los talleres, pero de cualquier manera recomendamos que aparte de usar su mascarilla, sabemos que va a ser una dificultad porque yo he estado probando y a las 3 horas se vuelve muy cansado usarla, pero tratemos de ir viendo cómo nos vamos organizando para poder traer continuamente la mascarilla y sobre todo guardar una sana distancia que nos permita mantenernos sanos. Para el personal que usa transporte público recomendamos pues a lo mejor con los responsables de los talleres hacer un ajuste de horarios para evitar aglomeraciones en horas pico y así evitar también pues contagiarnos en el transporte público, que va a ser una de las principales actividades. De todas maneras, se mencionó que los que vivieran muy lejos de la coordinación, pues pudieran ajustar sus horarios o de plano no asistir a las instalaciones y hacer trabajo desde casa. Ante cualquier síntoma de enfermedad como fiebre mayor a 37.5 grados, tos seca, dolor corporal, dificultad para respirar, dolor de garganta, es importantísimo avisar de inmediato a sus superiores para que tomemos las consideraciones pertinentes, que dejen de asistir al centro, comunicar a los compañeros que hayan tenido contacto con esas personas para que todos tomemos precauciones. Y bueno, eso sería todo. Ya habíamos mencionado que las personas que no cuenten con vehículo particular, pues también pueden empezar a acercarse a nosotros para acordar los mejores horarios y las mejores pues, rutinas que vamos a tener en un futuro. Habrá que ir viendo poco a poco cuáles van a ser los procedimientos, porque bueno, esta es una situación inédita. El que regresemos y queramos tener planeado todo no quiere decir que así se van a llevar a cabo las cosas, porque finalmente es una situación que no tenemos pues en la mano. Entonces trataremos de ir viendo cómo vamos solventando cada una de las situaciones. Eso sería todo por mi parte. Muchas gracias. Gracias, Cristina. Hay varias preguntas que están aquí en el chat. Esta Yolanda preguntaba con cuántas personas de limpieza contamos y Miriam ya le respondió ahí en el chat, que son 5 personas. Y Adriana pregunta, ¿los desinfectantes en los talleres los proporcionará la coordinación? Y ahorita te pongo 2 preguntas más de Yolanda. Sí, claro, Adriana, los va a proporcionar la coordinación. En el caso, por ejemplo, lo que sí de los cubrebocas, lo que habrá para las visitas y demás, pero obviamente para toda la cantidad del personal, para cambiar diariamente lo que sí, y también hasta por cuestión de higiene, de que se tome de la bolsa y demás, lo mejor es que cada quien lleve su cubrebocas personal y que se asegure de cambiarlo si son de los desechables o de lavarlo diariamente y tener una buena cantidad para llevarlos a la coordinación.
Mari Carmen quiere hacer un comentario. Sí, miren, es muy importante que ustedes se sientan a gusto con el tipo de protección necesaria, o sea, que ustedes consideren pues el mejor cubrebocas o el que más les acomoda. Entonces, por eso esa parte que además, por una cuestión también de economía, pues nos estarían ustedes ayudando. Sin embargo, lo va a ver allí en la coordinación por si a alguien se le olvidó, por si viene algún externo, por lo que se requiera. Me sugiere Mari Vander, hay una cosa que puede ser interesante de explorar, lo dejo para que lo veamos con la administración y con las áreas correspondientes. El ingreso dice que pudiera irse marcando de manera digital. Esto no me parece ninguna mala idea, a lo mejor que lleváramos un registro quizá desde su WhatsApp o alguna parte en donde nos avisen. Sin embargo, tengo que ver con áreas centrales cómo sería al final del día la forma de presentar, porque pues ya ven que ustedes, o como ustedes saben, las firmas serían relevantes. No sé si se puedan firmar después. Pero ya lo estaría yo viendo, con mucho gusto le respondo a Mari Vander. Yolanda pregunta si solo se podrá comer en el jardín y cómo va a funcionar la cocinita. No lo tenemos totalmente establecido, pero no puede haber más de una persona al interior de la cocina. La persona que ingrese es porque algo está necesitando calentar, pero yo les pediría que de entrada, ahorita, en este periodo inicial, pues tratemos de, como un poco lo decía Cristina, en principio cada quien llevar sus alimentos de una forma en que no tengan que entrar en contacto con otras áreas y que pues no sé, las tazas, los platos, cualquier cosa que tuvieran que utilizar, pues en principio o ustedes traen esto de manera personal y lo regresan a su casa y allá lo lavan, o sería el espacio para poder lavar. Pero siempre yo les pediría que antes de ingresar a este espacio se fijaran qué persona hay ahí y esperar a que salga para que no sea una situación de posible contagio. Sí, Titina. Y también yo decía por eso un refrigerio, algo que no necesitara en buena medida ser calentado, cuando menos en las primeras, porque bueno, también la tocada del microondas y la aglomeración para calentar a la misma hora siempre también puede traer consecuencias. Entonces, a lo mejor llevar un sándwich, una ensalada en un topper, algo que no necesite calentarse demasiado, y pues ya veremos si necesitamos en todo caso reajustar los horarios o lo que sea necesario para que pues no se padezca hambre, pero tampoco requiramos estar calentando o utilizando cosas de la cocina. Sí, o a lo mejor definimos que ahorita por este momento el horario estaría siendo más flexible y la gente se estaría yendo a las 3. O sea, necesitamos acabar. Primero tenemos que empezar a experimentar con este proceso, ver quiénes son los que regresan y pues así eso promovería que la gente comiera en su casa, ¿no? Así es. Alejandra Alonso pregunta que si va a haber la posibilidad de medir la temperatura al ingresar al centro, pues comenta que esto se ha implementado en otras dependencias. Sí, tenemos información de termómetros, lo podemos hacer, por supuesto, y con el cuidado necesario de que, pues al final del día estas cosas son un láser, ¿no? Entonces luego uno está panicado de que le quieran atinar al ojo, ¿no? Pero hay que ser muy cuidadosos con estos aparatos. Ana Karen nos comenta para las personas que vamos en bicicleta, que llegamos en bicicleta a la coordinación, si habrá posibilidad de dejarlas al interior del centro de trabajo y si habrá alguna medida adicional de limpieza para ellas. Sí, yo creo que podríamos ver la manera que ustedes cuenten con, bueno, yo creo que también es parte del material de higiene que ustedes tendrán, con algunas toallitas o algo para darles alguna pasada en la zona de sus
del manubrio, ¿no? O no sé si se sigue diciendo así, yo hace años que no uso una bicicleta, pero de todas maneras habrá material para que ustedes puedan requerirlo, pedirlo y usarlo. Luis Huidobro comenta que en los manuales se sugiere una entrada y salida escalonada. Sí, así está previsto, Luis. Va a ser escalonada. Vamos a tratar de evitar horas pico para que justamente en la entrada no sea en el horario. Digo, nos podemos dar esa libertad, pero insisto, esto ya en el momento se les estará avisando a la gente con toda puntualidad, ¿no? Con toda precisión sobre todo, cuáles son los bloques que van a estar entrando a qué horas y su salida, ¿no? Tania Estrada comenta que tiene entendido que solo el personal de talleres que esté trabajando obra será el personal que regresará a trabajar una vez que el semáforo de la Ciudad de México lo permita. ¿Es correcto? Es correcto, porque miren, lo que hemos visto es que el área de la dirección en donde está Mercedes Villegas puede hacer trabajo desde casa, a menos de que tuvieran que ir a hacer cosas muy específicas para recoger información o porque la computadora y la información que está ahí en Churubusco es fundamental consultarla o lo que ellos consideren necesario, estarían teniendo que estar en esas oficinas. En el caso de Thalía es una situación en su dirección muy similar y también para el caso de Blanca. Los únicos que nos vemos más, pues, complicados somos los que, primero, Miriam con la administración, obviamente yo voy a estar ahí en mi oficina y también en el caso de talleres y laboratorios, pero aún así estamos justamente organizando para que esto sea escalonado, para que no toda la gente vaya el mismo día, que estén separados dentro del taller, que haya puntos en donde la gente no tenga que estar en contacto. Si es una sola pieza, pues ahí ya veremos cómo trabajan estas personas que estén involucradas con la pieza, con todas las medidas de limpieza que tengan que tener y la distancia dentro de las posibilidades que dé el objeto. De hecho, lo que mencioné hace rato para Tania, se calcularon el número de personas que podría estar en cada taller, se hicieron cronogramas de flujo por los responsables de cada taller y se acudirán solo ciertos días de las semanas para no rebasar el cupo del taller y se irán rotando el personal en la semana para que no estemos abarrotados. Planeen, por favor, sobre todo, bueno, una cosa es ya, las enfermedades se tienen que acercar a su jefe inmediato y hablar sobre ellas, ya eso ya se dijo. Pero en el caso también de que tengan que atender a hijos en casa, a chiquitos, ¿no? Organícense de manera, también con su jefe inmediato, de cómo pueden cumplir con el trabajo asistiendo en esta idea escalonada, pero que también a lo mejor les permita estar un par de días en casa para la atención de su familia, ¿no? Katia preguntaba igual por el tema de los termómetros en la entrada y también de los oxímetros. Yo nada más allí creería que en realidad los oxímetros pues solamente son necesarios cuando alguien ya presenta los síntomas, está enfermo y se tiene que, o sea, es una medida para revisar el nivel de oxigenación en la sangre, pero si alguien está enfermo, pues en realidad de entrada tiene que quedarse en casa, ¿no? No sé si quieren agregar algo sobre esta pregunta. Pues en un caso así, yo creo que inmediatamente estaríamos hablando al número de Locatel o a los que han puesto para este tipo de emergencias y estaríamos recibiendo apoyo externo. No creo que yo me estaría animando a tener ahí un oxímetro. Definitivamente ya en el caso de que hubiera cierta sensación de ansiedad por falta incluso de respiración, estaríamos llamando a los teléfonos competentes. Sí, Mercedes.
Gracias, Talia. Sí, independientemente de todas las medidas que por supuesto son muy importantes, lo principal, digamos, lo más importante de todo es detectar si hay algún contacto. Y eso se le llama cuando alguien justamente presenta el síntoma y está en contacto con personas. Lo explicó un poquito Titina. Pero bueno, habrá que ver también en el centro de trabajo, es algo que ya también lo comentamos en las direcciones, que si llegara alguien durante la jornada de trabajo a presentar los síntomas, porque obviamente si los presenta antes, pues no tendría que ir, pero si llegara a presentar, tendremos que tener establecido en la coordinación un lugar para aislarlo y justamente atender de lo que dice Mari Carmen, de referirlo a donde haya que referirlo, ¿no? Y de entrada avisar en su casa y dependiendo de qué tan grave sea el síntoma inmediato, ¿sí? Porque sabemos que también esto de pronto se presenta repentinamente, ¿no? O sea, lo que quiero que ustedes sepan es que nosotros vamos a estar atentos a una situación así. Inmediatamente estaríamos ayudando a comunicarlos con que se tenga que comunicar. Y por supuesto que tampoco los dejaríamos regresar solos a casa, ¿no? O sea, exacto, ahí cuenten con ese apoyo definitivamente. Cristina quiere hablar. Bueno, yo creo que también es muy importante que cada quien tenga preocupación por uno mismo, por sus compañeros, y si hay alguien en el círculo familiar que se ha visto y empezó a reportar síntomas, pues vamos a ser muy flexibles en esos casos y que nos avisen con anticipación, no esperen a sentirse mal, a lo mejor podemos en ese momento pues dejar un espacio de tiempo para ver cómo si progresa algún tipo de síntoma en las personas que acuden a la coordinación, pero también hacer mucho caso a nuestro cuerpo, estar muy pendientes de que si me duele la garganta o algo así, no nos confiemos y por favor atendamos y pidamos ese día a lo mejor para ver si no evoluciona de manera desfavorable el asunto, pero tratar de cuidarnos nosotros y tratar de cuidar a todos los compañeros, haciéndonos responsables por todos los síntomas que tengamos. Incluso perdón, Taliana, más me atrevo incluso a comentarles, en el caso de compañeros que vivan solos o que tengan poca comunicación con otras personas, porque a lo mejor hasta son chicos que están viviendo aquí y su casa está en otro estado, lo que sea, cuenten con nuestro apoyo, nos pueden llamar y estaríamos viendo la forma de ayudarles. Diego, le parece muy buena propuesta reducir la duración de la jornada en el centro de trabajo para minorar la necesidad de ingerir alimentos allí, lo cual puede incrementar el riesgo de contagio. Y creo que nada más Yolanda preguntaba, y eso es importante, si el foro va a quedar, dónde lo va a poder consultar, y comentarles que una vez que editemos se va a compartir en el canal de YouTube de la coordinación. No sé si habría otra pregunta para Titina, y si no, le agradecemos muchísimo por la presentación y daríamos paso a la siguiente presentación, que se titula Protocolo de limpieza y sanitización para museos, que pues nos da muchísimo gusto que Dora Méndez, que está a cargo de la subdirección de museos, trabajó con dos restauradoras que colaboran también en el INA, Xochipilli Rosell, que está en el Museo Nacional del Virreinato, y Frida Montes de Oca, que trabaja en la Coordinación Nacional de Exposiciones. Nos parece muy importante esta presentación que nos van a hacer, porque han estado trabajando de manera intensa para establecer este protocolo de limpieza y sanitización para el reingreso a museos, que me parece además que nos puede a todos ser de muchísima utilidad para la protección, por un lado, de las personas, pero obviamente también de lo que nos ocupa, que es el patrimonio cultural. Le cedo la palabra a Dora, a Xochipilli y a Frida. Muchas gracias por estar con nosotros. Muy bien, pues muchas gracias. Buenos días a todos. Agradecemos su interés y participación en este foro, que esperamos les sea útil. Precisamente vamos a presentar el trabajo que hemos venido haciendo para conformar un protocolo de limpieza y sanitización que sea accesible, eficiente y práctico, y sobre todo que pueda ser fácilmente aplicado no solo por el personal de intendencia del museo, quienes de manera habitual realizan actividades de limpieza,
sino también por el resto del personal que labora en las áreas técnicas y administrativas del museo. Este es el resumen del contenido que tendrá esta presentación. Primero hablaremos brevemente sobre qué problemática es la que enfrentamos, aunque ya todos hemos oído con abundancia en los medios de comunicación en qué consiste la infección por coronavirus. Haremos énfasis en qué factores de riesgo son los que nos interesa evitar, limpiar y disminuir dentro del museo. Hablaremos también de cuál es el plan de limpieza que proponemos, que se basa específicamente en un tipo de limpieza llamada de contraste, y además de qué tipo de detergentes y desinfectantes consideramos son aplicables a las áreas tanto de servicio como administrativas y de exhibición y resguardo. Por otra parte, Xochipilli nos hablará de la propuesta para el tratamiento de bienes culturales que se puede hacer, considerando que en este momento los bienes no representan un factor de riesgo de contagio alto, dado que permanecen fuera del contacto directo del personal y el público. Y bueno, finalmente Frida nos hablará de las recomendaciones generales para reingresar a los espacios expositivos, áreas de resguardo, áreas administrativas y de servicios que existen en el museo. Este es el índice del protocolo. Se estructuró en 11 puntos, los cuales incluyen actividades preliminares a realizar antes de la reapertura, qué se requiere del personal que hará las actividades de limpieza, qué tipos de limpieza pueden efectuarse, el equipo necesario y la parte central, que son los métodos de limpieza. Bien, en primer término, ¿a qué nos enfrentamos? Como hemos escuchado, el virus se propaga a través de gotas microscópicas que emitimos cuando hablamos, tosemos o incluso cuando respiramos. Y estas microgotas quedan suspendidas en el aire, formando una mezcla llamada bioaerosol. Los bioaerosoles permanecen flotando un tiempo determinado en el ambiente, siendo factible que los respiremos y que se adhieran a las superficies, convirtiéndose en un factor de contagio cuando contienen partículas de virus y bacterias. De acuerdo a su peso, las partículas suspendidas en los bioaerosoles pueden desplazarse a una distancia determinada que va desde 10 centímetros hasta 10 metros. Y estas partículas van depositándose en el piso y otras superficies, se secan y van formando lo que se denomina como núcleos sólidos. Estos núcleos sólidos se mezclan con el polvo y demás materiales que se encuentran en la superficie, y el riesgo consiste en que pueden acumular una carga microbiológica con capacidad para transmitir enfermedades, por lo que es importante retirarlos. Por ejemplo, en una sala de exhibición, los bioaerosoles generados por los visitantes, el personal, el aire acondicionado y demás factores se desplazarán por el ambiente hasta que las partículas suspendidas en ellos se depositen en el suelo o sobre las superficies de las mismas obras expuestas. En este caso no es tan importante retirar los núcleos sólidos de la superficie de las piezas, pues ni el público ni los trabajadores del museo van a estar en contacto directo y constante con ellas, y además después de un tiempo los virus quedan inactivos, sino que es más relevante eliminarlos de las superficies que sí se tocan, como lo son los pisos, los muros, las puertas, incluso el mobiliario museográfico que es con el que tenemos contacto. Dentro del museo identificamos algunos factores que actúan propiciando el riesgo de contagio, entre los cuales se destacan el movimiento cotidiano que hay en el museo, entre el personal que trabaja ahí, los visitantes, los proveedores y todo el ir y venir diario, que favorece que podamos llevar partículas patógenas desde el exterior al museo o viceversa, que las adquiramos en el museo y de allí las llevemos fuera, incluso hacia nuestra propia casa. Otro factor es el funcionamiento de sistemas o equipos de aire acondicionado, que también es un riesgo, ya que su función es justamente favorecer la movilidad del aire y por consiguiente de acarrear los bioaerosoles de un sitio a otro. Es importante considerar que de ahora en adelante el uso del aire acondicionado será algo que deberá cuidarse rigurosamente, sobre todo su mantenimiento y limpieza. Otro factor de riesgo son las propias manos de quienes trabajamos dentro del museo, pues al tocar continuamente múltiples superficies podemos trasladar patógenos de un sitio a otro, especialmente si nos tocamos la cara, por ejemplo. Otra circunstancia que puede ponernos en riesgo es no contar con un programa orientado a sistematizar las actividades de limpieza, que estén específicamente diseñados para cada museo según sus necesidades.
Un aspecto que debe preverse como parte de los riesgos y del programa de limpieza es el uso diario de prendas de protección, como son los uniformes y batas, que usamos de manera cotidiana en el trabajo. Normalmente llegamos al sitio de trabajo, al taller o lo que sea, nos ponemos la bata, salimos, entramos y al final del día la volvemos a dejar ahí para usarla al día siguiente. Igual que muchas veces el personal de intendencia se lleva a su casa los uniformes, pero no necesariamente los lava a diario. Esto representa un riesgo, pues a través de la ropa se pueden ir diseminando las partículas patógenas que se le han adherido durante el día. Otro factor de riesgo en los museos es tener instalaciones deficientes o descuidadas, pues puede haber en el propio inmueble rincones que sean difíciles de limpiar, en los que se acumule suciedad con carga microbiológica, generando un foco de contagio. Para minimizar el riesgo de estos factores, una de las herramientas más efectivas es formular un programa de limpieza y sanitización. Menciono el término sanitización, que aunque se trata de un anglicismo, es una palabra que en México se emplea desde hace tiempo para hacer referencia a la serie de procedimientos mediante los cuales se logra la reducción notable de microorganismos en el medio ambiente. Se diferencia de la desinfección en que esta última logra la eliminación casi total de los microorganismos, siendo mediante la esterilización que se logra ahí sí la destrucción absoluta de los patógenos. Si bien lo ideal sería efectuar la desinfección diaria de las áreas más críticas del museo una vez que se ha reabierto, considerando las condiciones actuales, los recursos con los que se cuentan y sobre todo con la poca disponibilidad del personal, lo más factible es proponer un programa de limpieza y sanitización, eventualmente desinfección, que pueda ser efectivo en la previsión del contagio del COVID-19. Bien, es necesario preparar el reingreso haciendo algunas actividades preliminares, como son programar sistemáticamente las actividades de limpieza, llevar a cabo la zonificación del museo, lo que implica identificar las áreas más usadas en este y que por tanto son áreas críticas en las que la concentración microbiológica puede ser mayor. Una vez que se cuente con el plan de actividades, se podrán adquirir los insumos indispensables para llevarlo a cabo. También será necesario asignar a cada área responsabilidades y tareas, de manera que todo el personal tenga claro qué debe hacer y qué cosas puede o no puede hacer una vez que se reinicien las labores. Evidentemente, para que el plan de actividades se lleve a cabo eficientemente, se deberá capacitar al personal para que sepan qué hacer, en qué momento, cuándo, cómo y con qué. En cuanto al plan o programa de limpieza y sanitización, este consiste en el conjunto de actividades a realizar ordenadas o programadas de manera sistemática en un esquema de trabajo. Es necesario aclarar que este primer protocolo no se orienta de manera central al tratamiento de las colecciones, pues como se mencionó, en este momento no representan un riesgo de contagio alto, por lo que podrán ser tratadas por un restaurador en cuanto su estado lo amerite. Sin embargo, si incluimos un apartado sobre su posible tratamiento. Como se mencionó, se requiere zonificar el museo identificando en relación al riesgo de contaminación microbiológica cuáles serían las áreas críticas, cuáles son las áreas de baja o nula incidencia, etc. De cada zona identificada se pueden especificar los siguientes datos. Primero, cómo se ha clasificado, como ya mencionamos, si es un área crítica o no, etc. Qué dimensiones tiene, porque de este dato y del conocimiento de qué y cuánto mobiliario es el que hay ahí, se podrá calcular los insumos de limpieza y sanitización o desinfección que se requerirán, así como del personal que podrá tratar cada área. Con la clasificación de cada área se podrán establecer prioridades respecto a su tratamiento. Otro punto importante es saber qué tipo de superficies tendrán que tratar, pues este dato permitirá elegir los materiales y técnicas con que estos se aplicarán. Finalmente, ya con la información previa, podrá especificarse qué tratamiento se efectuará, incluyendo los tipos de detergente o desinfectante o sanitizante que se emplearán, su dosificación y método de aplicación, marcando los horarios. Es decir, si los procedimientos serán a diario, cada tercer día, una vez a la semana,
si se harán antes, durante o después del horario de servicio del museo y quiénes serán los responsables de aplicar el programa, tanto operarios como supervisores de todas las actividades. Cabe aclarar que para llegar a esta propuesta se hizo una revisión generalizada de los protocolos elaborados por otras instituciones dedicadas también a la protección del patrimonio cultural, muchas de ellas en Europa, principalmente en España. Una constante que puede verse en estas propuestas es que existe un temor generalizado a realizar tratamientos con cualquier tipo de sustancias, dado que estas instituciones no han realizado pruebas con la mayoría de los materiales sanitizantes y desinfectantes disponibles en el mercado. Sin embargo, en la región de Norteamérica sí fue posible encontrar referencias de instituciones que sí han hecho pruebas con este tipo de materiales y que en conjunto con las organizaciones de salud han emitido recomendaciones que consideramos las más viables para tomar como referencia y ofrecer una gama más amplia de alternativas en cuanto al uso de sustancias sanitizantes, desinfectantes y detergentes que pueden emplearse en los museos. Como dependencia de salud se tomó como referencia el Centro de Control y Prevención de Enfermedades, el CDC de Norteamérica, y para seleccionar los materiales incluidos en el protocolo se siguieron los siguientes criterios. El primero, que estuvieran incluidos en la lista de sanitizantes y desinfectantes efectivos contra el COVID que elaborada por el CDC. El segundo, que contaran con registro de una dependencia competente para normar su calidad y que el proveedor proporcionara datos técnicos de la sustancia para poder prever con base en estos datos una reacción adversa en los materiales constitutivos, sobre todo en recintos históricos. El tercero es la accesibilidad en el mercado local y para los usuarios sin efectos colaterales para el personal que entrará en contacto con ellos. De esta manera se buscó conformar un protocolo que brindara alternativas más amplias y seguras para los museos sin daño para el personal, los visitantes ni las colecciones. Para dar seguimiento al programa de limpieza y sanitización pueden elaborarse tablas en las que se vierten los datos generales que recopilamos. ¿Qué área es? ¿De qué tipo es? Si es un área crítica, una zona restringida. ¿Cuál es la prioridad de su tratamiento? Que en este caso puede codificarse de acuerdo a los símbolos que cada museo establezca. Puede ser 1, 2, 3, puede ser alta, regular, baja, en fin. ¿Qué tipo de mobiliario tengo? ¿Cuánto? ¿Qué tipo de superficies son? ¿Cuál es el tratamiento más adecuado para cada una de ellas? Especificando qué tipo de limpieza voy a hacer, si voy a aplicar un desinfectante o no, en qué dosificación, cuál es el horario en que se van a realizar estas actividades, si es antes o después del cierre, por ejemplo, o si incluso deben hacerse en el transcurso del día. Será conveniente también que lleven apartados en los que se señalen las fechas y si el procedimiento se hizo o no. En este caso se puede incluso firmar en la tabla para llevar un registro de qué se ha hecho y qué no. Hay varios aspectos que es importante considerar durante la ejecución del programa de limpieza. La más relevante es que la limpieza nunca debe hacerse en seco. Ello justamente con el fin de que los núcleos sólidos que mencionamos que se depositan en las superficies no salgan volando y se reincorporen al ambiente como parte de los bioaerosoles, reactivándose luego como un foco de contagio, de modo que es imperativo evitar sacudir o barrer en seco. Preferentemente debe hacerse humectando o incluso con agua simple las superficies o los implementos, ¿no? En algunas áreas la limpieza debe ser exhaustiva, sobre todo en los primeros meses de reapertura del museo, ya que serán los momentos en que haya una mayor carga microbiológica, ¿no? Deberán establecerse horarios concretos considerando que la limpieza y sanitización pueda hacerse antes de que ingrese el personal y los visitantes, de manera que accedan a un sitio libre de riesgos, o bien después del cierre, justo después de que ya se depositó la carga microbiológica y pueda eliminarse oportunamente. En cuanto a la técnica de limpieza, la que se encontró que es sencilla, quizá un poco más laboriosa pero accesible y que no resulta excesivamente onerosa, es la llamada limpieza de contraste. Se llama también 3x3 o triple trapo, triple cubeta y consiste en limpiar las superficies con un detergente ácido que se enjuaga con agua limpia. Posteriormente se vuelve a hacer una limpieza ahora con un detergente alcalino. El detergente alcalino también se enjuaga con agua limpia y después se aplica un desinfectante o un sanitizante para complementar el proceso.
Es una técnica bastante sencilla, como mencionaba, quizá un poco más laboriosa, pero que ha demostrado ser sumamente efectiva para eliminar microorganismos, por lo que se usa ampliamente en hospitales, por ejemplo, laboratorios y en la industria alimentaria. Varias dependencias han hecho estudios sobre su efectividad, hallándose que esta es de alrededor de un 87% en cuanto a su capacidad para eliminar elementos patógenos de la superficie, por lo que se trata de una técnica pues ideal para realizar la limpieza de las áreas del museo, obteniendo resultados eficientes sin incrementar excesivamente el gasto de operación y sin recurrir al uso excesivo de sustancias químicas de uso médico o industrial. En cuanto a los detergentes que se pueden emplear, hay tanto de uso doméstico como de uso profesional, por lo que hay una gama bastante amplia en cuanto a sus características y costos, de la cual se pueden seleccionar pues, los productos que resulten más accesibles para cada museo. Sobre los sanitizantes y desinfectantes que pueden emplearse, siguiendo los criterios mencionados en las recomendaciones del CDC, encontramos 3 tipos principales que son efectivos contra el COVID: los hiperoxidantes, los derivados fenólicos y los cuaternarios de amonio. Entre los hiperoxidantes hay algunos de uso muy común, como el agua oxigenada, aunque no es la más recomendable. Pero bueno, todos ellos son de uso médico y, como se mencionó, de uso en la industria alimentaria, por lo que su efectividad está probada como biocidas que también son inocuos para los usuarios, obviamente siempre que se empleen en las dosis y con la técnica correcta. Entre estos se ha incluido el gel de alcohol como un sanitizante, dado que su capacidad como desinfectante es más limitada, pues resultará muy práctico tenerlo en dispensadores distribuidos en puntos estratégicos del museo para tratar emergentemente las manos, ¿no? de visitantes y del personal. Cabe aclarar aquí que, si bien la recomendación general de las distintas autoridades ha sido emplear el cloro como sanitizante, no se ha considerado una opción muy adecuada para usarse en los museos, especialmente en las salas de exhibición, ya que no tiene tanta efectividad y sí efectos secundarios poco deseables para los usuarios y para las mismas colecciones. En cuanto a las técnicas de aplicación, se han recomendado 4: el frotado con paño, en paño húmedo, la aspersión, micronebulización en frío y la micronización. Esta última consiste en la generación de un vapor muy ligero, como en los vaporizadores en frío que conocen. De estas técnicas no recomendaríamos el uso de la nebulización en las salas de exhibición, ya que esta genera justamente un tipo de aerosol, una especie de nube de microgotas de sanitizante o desinfectante, que pues se pueden adherir a la superficie de las obras exhibidas, causando otro tipo de problemas, ya que con frecuencia los sanitizantes y desinfectantes tienen alcohol en sus formulaciones, alcohol o gilol, algunas de estas sustancias. Para las salas de exhibición preferentemente debe usarse el paño húmedo y eventualmente la aspersión para zonas muy localizadas. Y bueno, ahora, ¿sí? Nada más, me gustaría que platicara sobre una situación que pasó en el Museo del Virreinato, nada más para que la gente sepa que hay que tener supervisión. Ok. Sí, justamente en el Museo del Virreinato tienen conocimiento sobre el protocolo y sí, al parecer contrataron a una empresa, ya me podrá corregir Xochipilli, que está haciendo el proceso de desinfección. Eligieron un buen desinfectante, que es un cuaternario de amonio. En este caso, los más recomendables son los de 5ª generación. Sin embargo, la técnica de aplicación es equivocada, porque están utilizando un nebulizador justamente para aplicarlo indiscriminadamente en las salas de exhibición. Y bueno, esto sí es importante mencionarlo. No se recomienda la nebulización dentro de las salas de exhibición, mucho menos si hay obra expuesta. En general, muchos desinfectantes en su composición tienen alcohol, se diluyen con agua, y si esto se va acumulando en las superficies de la obra, bueno, puede traer otro tipo de alteraciones, como ustedes bien lo saben. Entonces, dentro de las salas de exhibición, y sobre todo si hay obra expuesta, es decir, sin protección de capelos o vitrinas,
no se recomienda que se haga nebulización. En ese caso se puede hacer la limpieza con frotado, con paños húmedos, o incluso con un aspersor en sitios muy específicos, ¿no? Porque el aspersor no genera esta nube de desinfectante que se dispersa por toda la sala. Entonces, justamente esto sucedió en el museo. Sí se estaba usando la sustancia adecuada, sin embargo, se estaba aplicando de manera inadecuada. Y esto justamente sucede porque a veces se contratan los servicios por parte del museo, pero no se designa a nadie dentro de las actividades preliminares, no hay un acuerdo en el que se decida que haya un supervisor que revise que la empresa en este caso lo haga de manera adecuada y justamente donde puede o no puede hacerlo, ¿no? Entonces, esto también es muy importante. Si se cuenta con personal dentro del museo que pueda capacitarse para hacer la limpieza y desinfección, pues está muy bien, pero si se contrata el servicio externo, es importante que haya un supervisor. Hola a todos, ¿me escuchan? Muy bien. Sí. Perfecto. Cualquier cosa que pase con el sonido, puse ya mi cámara, me pueden ir diciendo. Muchas gracias por la invitación, Dora, Mari Carmen, Talía, un gusto pues verlas y escuchar a todo el equipo de la CNSPC. Pues sí, desafortunadamente pasó esto en el museo, pero bueno, se podrán tomar las medidas necesarias. Justo con el equipo de bioquímicas que tengo de servicio social y una servidora, nos dimos a la tarea de apoyar a Dora en la realización de este protocolo, específicamente con la atención al patrimonio cultural que pudo estar en contacto con el virus. Y aquí es muy importante recordar la estructura del virus, que es muy familiar a la que ya conocemos por los procesos de detergencia y saponificación como restauradores, que está hecha de una capa de lípidos y una capa de proteínas. Esto lo hace una capa grasa que es muy sensible justamente al jabón, ¿no? A los tensoactivos iónicos o al alcohol. Existen diferentes estudios en donde uno muy interesante de Nieves Valentín, que ha estado con nosotros también acá en México, en donde dice que en un rango de 20 a 30% de humedad relativa se prolonga la virulencia. El polvo que es levantado con baja humedad puede ser más nocivo que el que tiene un poco más de humedad, como lo decía esta Dora. Inferior al 40% se reduce la transferencia de carga viral. Las superficies líseas permiten una transferencia mayor que las superficies porosas. Eso es muy importante para nosotros porque, digamos, la mayoría de nuestro patrimonio está hecho de materiales porosos. Y aquí en la diapositiva también se han hecho diferentes estudios en los que evalúan la permanencia del virus dependiendo del material. La madera entre 24 y 48 horas, textil 24 y 48 horas, los plásticos 96 horas y el acero 96 horas. Existen otras tablas. Es importante decir que al ser un virus relativamente nuevo, todavía se está investigando y incluso se está investigando posibles mutaciones. Por eso van variando los tiempos en el que el virus puede permanecer en estas superficies. Todo esto es para que como conservadores, como restauradores de museos y de centros, tengamos presente que el patrimonio cultural no es afectado por este virus, ¿no? Darlo a conocer no va a ser afectado materialmente por este virus. Sí puede ser un medio de transmisión, pero que idealmente este patrimonio, este material, no ha sido tocado. Idealmente
en estos 3 meses que hemos estado en contingencia y que los museos están cerrados, este patrimonio no ha sido tocado y por tanto el virus ya ha perdido actividad. Sin embargo, nos parece muy importante, de todas maneras, generar un protocolo en el cual se pueda abordar este patrimonio. Y el primer punto específico es determinar el equipo humano de trabajo con el que se cuenta para atender al patrimonio cultural en cada centro y en cada, bueno, específicamente en cada museo. Se tiene que liderar por un restaurador conservador, preferentemente, y echar mano de personal que ya tenga la experiencia de manejar patrimonio cultural, museógrafos encargados de repositorio principalmente. Este equipo de trabajo, junto con las autoridades, tendrán que clasificar las áreas de atención de acuerdo a la afluencia que han tenido a partir del cierre de actividades. Esta clasificación puede ser igual a la que mencionó Dora, pero en vías a ver las zonas de patrimonio cultural expuesto. Por ejemplo, este es un mapa de mi museo, ¿no? de la planta de acceso del Museo Nacional del Virreinato. Ya le dije mi museo con mucho cariño. Por ejemplo, esta primera zona marcada es de baja o nula afluencia. El templo de San Francisco Javier es de media afluencia, ya que se ha estado monitoreando su conservación, su seguridad, ¿no? Entonces han entrado algunas personas a ver esta área más seguido. Y el área de alta afluencia es, digamos, el pasillo de entrada, los accesos, la taquilla, ¿no? Han ido personas, hemos ido personas tanto a cobrar como a hacer algunos trámites. Entonces justo el cuadrito que se ve más rojo es el que tiene alta afluencia de este personal. Entonces, digamos, una clasificación general del área y de las obras que están expuestas ahí. Entonces, con baja o nula afluencia, hay que tener en cuenta que el virus pues ya no estará activo en las piezas y se pueden programar. Yo propuse la 4ª semana de reinicio, pero todo esto estará derivado a partir de la cantidad de personal con el que se pueda contar, la programación de actividades, ¿no? Me refiero a que es una zona, son bienes culturales dentro de una zona que pueden atenderse posteriormente. Mediana afluencia, una limpieza programada la 3ª semana de inicio, y aquí también el COVID no estará activo. La limpieza en ambas clasificaciones puede ser una limpieza superficial. Como menciona Dora, lo que se recomienda es que no sea en seco. Entonces aquí lo que recomendamos es que, digamos, la brocha, y preferentemente que sea una aspiradora, que se use una aspiradora con trampa de agua. Si no se tiene, se puede humedecer un poco el saco de la aspiradora con el sanitizante. Y también cuando se hace la limpieza superficial, se pueden hacer unas barreras de contención tal y como se hace por ejemplo, cuando se hace limpieza profunda de un libro, que se pone un paño con algún sanitizante. Se puede hacer la limpieza superficial y con un paño con sanitizante con muy poca humedad, se puede ir pasando la brocha continuamente para no generar que el polvo seco se pueda dispersar en la superficie. Ahora bien, con alta afluencia, el COVID no se presenta activo después de 5 días. Sin embargo, se considera prudente determinar un dictamen por parte del restaurador. Y aquí arriba en las fotos les presento, por ejemplo, este es el pasillo del Museo Nacional del Virreinato, en el cual, las salas en contingencia han permanecido cerradas, pero tenemos estos hermosos medios puntos de Villalpando, en los cuales pues están en esta área.
Sin embargo, al estar en la parte de arriba, pues no han tenido contacto con el público y, digamos, el polvo tiende a bajar, no a subir. Por ejemplo, estas armaduras que están totalmente expuestas y están en esta área, se recomienda hacer el dictamen específico y hacer esta limpieza superficial del polvo, aislando la zona. Algo muy importante y hay que remarcar, también lo menciona Nieves Valentín en su estudio, es que para materiales muy delicados que tengamos la certeza de que estuvieron expuestos a este virus y que queramos tomar otras medidas, se puede hacer una especie de cuarentena de estos objetos, aislándolos. No se recomienda que sean bolsas de plástico, sino aislándolos en un espacio justo que pase esta semana o la cantidad de días que está en la bibliografía, en donde se reduce la actividad del virus. No sé si... Ok. ¿Se sigue escuchando bien? Perfecto. En el caso de las vitrinas, como ya mencionó Dora, hacerlo con el procedimiento que se determine. Y me parece que ya son todas. Específicamente, le voy a ceder la palabra a Frida. Y cualquier cosa, ando por aquí. Buenos días a todos. Gracias, Mari Carmen, gracias, Dora, gracias, Talía, por invitarme a esta sesión, que se me hace bien interesante. Ahí estaba poniendo otra cosa. Y los museos han sido siempre como un lugar seguro, siempre nos ha parecido un lugar seguro. Exactamente el hecho de cuidar las colecciones de nuestro patrimonio cultural es como su función más importante, pero también tenemos que tener conciencia de que es importantísimo el cuidado del público, del personal que trabaja ahí y de las personas que están como eventuales. Les cuento que yo estoy en la coordinación de museos y exposiciones, básicamente estoy en exposiciones y las exposiciones ahora están paradas por lógica, ¿no? No ha sucedido, no hay intercambio de exposiciones, se cerraron los museos, pero de todas maneras se sigue trabajando en los museos y en la coordinación de museos y exposiciones seguimos trabajando. O sea, imagínense, por ejemplo, los seguros han cambiado los contratos, el término de los contratos, las fechas de los contratos de los seguros, de los convenios, los traslados, o sea, todo eso se tiene que modificar desde las oficinas. Y dentro de los museos, incluso también han sucedido cosas. Por ejemplo, tomar el control, perdón. Por ejemplo, aquí, ahí está. Ok. Los libros. Algunos libros han estado abiertos desde hace 3 meses. Bueno, estaban ya a punto de quitar una exposición, por ejemplo, y son libros importantes, libros muy antiguos, y iba a terminar la exposición y empezó la pandemia, y entonces lo que se hizo fue ir a cerrar libros, a dejarlos donde mismo, pero para que no se siguieran dañando y que no se dañaran por estar abiertos todo el tiempo. No tienen luces porque las luces están apagadas, pero es como muy importante hacer seguimiento de todo esto y el personal sigue trabajando para estas cosas. Incluso también, antes de que se cerraran los museos, había como una orden muy importante que era revisar que estuviera todo con seguridad. Entonces, desde la seguridad como tal, las cámaras, los policías,
los resguardos, los seguros, o sea, todas estas cosas que estuvieran en orden, pero también revisar que no existieran plagas, que estuvieran desconectadas los aparatos eléctricos, que hubiera rondines, que ver más o menos cómo estaba el clima. Y no se ha parado, por ejemplo, jardinería. Básicamente se ha intentado que no se paren estas funciones básicas de jardinería, de seguridad y de control de plagas, ¿no? Que eso es como muy importante, y de mantenimiento. Entonces, revisar que no haya hojas en las bajadas de agua. O sea, cosas tan básicas como esta, porque ya llevamos muchas semanas y no ha habido un mantenimiento constante, ni hemos estado acudiendo a los museos con tanta constancia como para darnos cuenta. Entonces, es importante revisar, fue importante revisar antes de la pandemia que los objetos estuvieran bien, que no hubiera fugas de gas, que no pudiera haber algún incendio, que no hubiera manera de que entraran a robar en las salas, y en algunos museos incluso compraron actualizaciones que se pueden leer a distancia. Y esto es, bueno, lo óptimo para cualquiera, pero bueno, la verdad es que yo básicamente trabajo en el área metropolitana y en la ciudad, pero los que trabajan, por ejemplo, en zonas... me puedo imaginar en Veracruz, en Campeche, en Yucatán, donde hay tanto calor. Cuando volvamos a abrir nuevamente las instalaciones, posiblemente existan telarañas, nidos de algunos animales, goteras, y por eso es como muy importante ahora, exactamente antes de abrir los museos, antes de abrir talleres, por ejemplo, con ustedes, sería importante hacer como un sondeo de dónde hay alguna alteración, dónde hay una gotera, donde hay una fuga, donde hay manchas de hongos, y entonces nosotros sabemos a futuro cuáles son las partes como débiles y dónde tenemos que tener como más prioridad en nuestro seguimiento. El mantenimiento museográfico se va a hacer antes de que se abran los museos. La apertura de los museos está también muy inestable, como está inestable el ingreso a las labores y a los trabajos oficialmente, porque no sabemos cómo funciona el virus y cómo está funcionando en México. Entonces no tenemos todavía una fecha de reinicio. Lo único que se sabe es que se van a abrir los museos cuando se abran las escuelas, que es hasta la última fase. Cuando estemos en fase verde, se volverán a abrir los museos, pero los trabajadores de museos sí tendremos que estar antes para limpiar y para hacer todas las adecuaciones que sean necesarias. Entonces, por ejemplo, lo que decía Dora, las vitrinas, sardineles, separaciones, fumigaciones externas de patios, de pasillos, se tienen que hacer antes que lleguen las personas. Las piezas, también como dijo Xochipilli, no están dañadas, no se tienen que limpiar las piezas, no se tienen que sanitizar. Ellas han estado aparte del público y no es necesario que no tiene ningún virus. Entonces lo único que se hará con las piezas será con restauradores, no puede ser nadie más que no sean restauradores profesionales, y el mantenimiento se hará como siempre se ha hecho. Limpieza de las vitrinas, limpieza de los pisos, limpieza, todo esto. Adentro de las zonas donde no ha habido nadie, no se requiere una fumigación extensiva, solamente la limpieza normal, pero eso sí es muy importante para los trabajadores, para los visitantes, para todos, que haya baños con agua. Eso es importantísimo. Y bueno, si se ponen a pensar en tantos museos que están alejados y en zonas arqueológicas donde a veces no hay baños y no hay posibilidad de agua, creo que ahí es donde tenemos que poner como el foco, ¿no? Es muy importante que tengamos baños con agua y con jabón. Cuando abran nuevamente las áreas al público en general, es importante estar conscientes que
como los espacios estuvieron cerrados, se tienen que limpiar. Esto no necesariamente indica que es contra el COVID, y también es importante que exista ventilación natural. Eso es básico. Y nos comentan que es importantísimo la ventilación natural y la iluminación también, porque los ultravioletas pueden evitar un poco el desarrollo de los virus. En las áreas expositivas es importantísimo que ya no se usen estas audioguías ni computadoras con programas didácticos y táctiles, ni folletos, ni nada de estas cosas de aprender tocando, como se ha implementado muchísimo últimamente. Y se está pidiendo también que no se vendan boletos ya en papel, que no se abran restaurantes ni librerías. Esto tendría que ser hasta el final del reingreso a los museos, porque exactamente es como un área de infección muy, muy grande. Y en cuanto a las montajes museográficos, es muy importante hacerlo ahora más, y siempre ha sido como un área como muy estricta y con muchos cuidados, y mientras menos personas haya, mejor por seguridad. Ahora, por la misma seguridad contra el COVID, es importante tener, estaba viendo el mensaje de Yolanda. Entonces es como muy importante que los montajes sean mucho más cuidados con menos gente. Y exactamente lo que decía Titina, los reingresos tendrán que ser en talleres, para los investigadores, para los trabajadores, tendrán que ser escalonados. Esa sí es una instrucción que nos han dado también. Y mientras más se pueda trabajar a distancia, será lo mejor para evitar este tipo de contagios, ¿no? De todas maneras, como les decía, se sigue trabajando. Hay algunos seguros que estaban a punto de vencer, o que algunas exposiciones que se pidieron, algunas piezas que se pidió que se regresen a su dueño original, y entonces sí hemos ido las personas de montaje y de exposiciones a retirar esas exposiciones, siempre con el mayor cuidado, siempre con cubrebocas, con guantes, y antes de regresar se tiene que tener un plan de trabajo, un plan de sanitización. Y básicamente lo que decían también Mari Carmen, cada quien llevar sus plumas, cada quien limpiar su lugar de trabajo, cada quien ser responsable de sí mismo, de sus batas, de sus herramientas, y limpiar periódicamente nuestras herramientas, nuestros carritos, las mesas, tener todo el control de todas las áreas. Seguramente la forma en la que tengamos exposiciones ahora va a cambiar un poco. Yo realmente no creo que la gente se vaya más sobre las exposiciones virtuales. Yo creo que sería al contrario. A mí, por ejemplo, a mí me interesa ya regresar a ver una exposición físicamente, después de estar todo el tiempo acá a distancia viendo exposiciones. Entonces, la seguridad de los trabajadores es muy importante. Entonces, lo que se recomienda siempre es los guantes, cubrebocas, y, por ejemplo, para el público y para el personal, hay algunas personas que tienen asma o que les da angustia estar con el rostro cubierto. Entonces, se recomienda mejor estas caretas de acrílico, porque de alguna manera hay un poco más de libertad y es una barrera contra alguna contaminación, aunque no es totalmente segura. Y para los bebés también, por ejemplo, para los que visiten los museos, eso también es importante. Los lugares donde estén con acceso al público tienen que ser limpiados periódicamente. Por ejemplo, los baños, es importantísimo que los baños se limpien periódicamente. O sea, por lo menos tendrían que ser 2 veces al día. Y eso, pues, no es fácil,
sobre todo pensando en museos tan grandes como los nacionales, pero es algo que se tiene que cumplir y que tendremos que adaptar, ¿no? Adaptar a los visitantes. Habría que informarles que las cosas han cambiado, que no puede haber exposiciones con una alta afluencia de público. Se está pensando también en hacer entradas escalonadas a distintas salas, que eso finalmente es muy complicado en cuanto a organización, pero tal como decían ustedes ahorita en su reunión, se tendría que ir haciendo poco a poco, ir viendo cómo nos vamos adaptando, cómo se va adaptando el público y cómo vamos saliendo de esta situación, ¿no? Entonces, aparentemente íbamos a entrar en agosto, parece ser que ya sería hasta septiembre, y eso de acuerdo a cómo se vayan dando las cosas en cuanto a la salubridad nacional. Pues por mi parte es todo, gracias. Ya no está el video, pero gracias. Muchas gracias, Frida. Sí, al final creo que se perdió nuevamente la presentación, pero bueno, afortunadamente ya estabas terminando. Y bueno, creo que más que preguntas, yo invitaría a ver si ahorita ponen más preguntas. Sobre todo son algunos comentarios que se estuvieron poniendo en el chat. Esta Teresita y Alejandra comentan que les parece muy interesante toda la información que nos compartieron, y bueno, como que solicitan también un poco que se pueda compartir. Lo veremos con ustedes para que lo podamos hacer de acuerdo también a la normatividad y no tengamos ningún problema. Hay una pregunta de... denme un segundito. No, bueno, es que no ubico, nada más dice JEJ, dice que sería muy útil que estas exposiciones se compartan con otras dependencias y especialistas. Y bueno, yo quisiera decirles que la verdad es que me parece muy afortunado que se haya podido hacer este trabajo de parte de 3 diferentes espacios del Instituto de Antropología, ¿no?, que suman esfuerzos y presentan este protocolo de limpieza y sanitización. Yo creo que lo platicaremos después y veremos también si en todo caso fuera pertinente que organizáramos una presentación para difundirlo con un público mucho más amplio que solamente el foro. Tenemos algunos invitados, pero principalmente pues los que están ahorita aquí acompañándonos, pues somos el personal de la Coordinación de Conservación. Creo que no hay ninguna otra pregunta. No sé si alguien por allí quisiera levantar su mano y hacerla. Y si no, bueno, agradecerles muchísimo. Está allí Gabriel Severiano. Si quieres, activa tu micrófono, Gabriel, para hacer la pregunta. Pues creo que la pregunta también la puso en el chat, entonces la hago yo a su nombre. Gabriel Severiano pregunta, ¿en museos no sufrieron recorte? Es que veo que hablan de estrategias en las que se entiende que cuentan con recursos. Bueno, yo podría contestar esa pregunta. Sí, efectivamente, como nos explicaron hace rato, se está permitiendo que haya una solicitud de recursos para situaciones que son indispensables. En este caso, todo lo que es sanitización y desinfección se estaba considerando pues como una cuestión indispensable de realizar en los museos. De hecho, varios museos lo que han hecho es ya sus propios programas y con eso se han acercado a la Secretaría Técnica para solicitar recursos específicos para esto. Muchas gracias, Dora. Creo que no hay otra pregunta. Entonces, como les decía, bueno, yo les agradezco muchísimo a las 3. Creo que fue una presentación muy completa, con información muy interesante que, como les decía, creo que
es de utilidad para todos, no solamente los que estamos trabajando, los que trabajan en museos, sino para los que estamos trabajando en otros espacios, pero que nos vinculamos con el patrimonio cultural. Entonces, bueno, muchísimas gracias, Xochipilli, Frida, Dora, por su presentación, y quisiera... sí, perdón, sí. Yo creo que es importante decir algo acerca de los cubrebocas y de los guantes. Por ejemplo, los cubrebocas estos que usamos azules con blanco, estos como de tela, de los quirúrgicos, estos se tendrían que usar máximo 4 horas, es lo que dice como la literatura, ¿no? Máximo 4 horas, y se pueden lavar, pero después cuando estén rotos o cuando estén ya muy manchados, desecharlos. Y los guantes también, usar guantes de látex o de neopreno, y cuando estén sucios, rotos, se desechan, y usarlos 4 horas también. Las mascarillas N95 son las más adecuadas. Estas se pueden usar durante 7 horas. Bueno, la recomendación de los otros es que se usen 4 horas y después usar otro, o sea, cada 4 horas cambiarlo, y se pueden lavar y volver a reusar, a menos que ya no se vea que ya no sirven. Las N95, estos duran 7 horas puestos, se pueden limpiar también, y lo que se puede hacer es guardarlos en bolsas de papel para que de alguna manera respiren. Todas estas mascarillas, guantes, no deben guardarse en bolsas de plástico, ni tampoco los materiales, por ejemplo, los libros que regresarán a las bibliotecas no se deben de guardar en bolsas de plástico, porque entonces se puede generar que el virus crezca con la humedad y con el ambiente cerrado. Entonces, estas cosas yo creo que poco a poco las vamos a ir viendo en la marcha, qué funciona y qué no funciona, porque también la basura, tendríamos que tener un espacio muy especial para la basura, guantes, cubrebocas, porque si no va a ser una fuente de infección muy grande, y tal vez estar aplicando algún material que haga que no se difunda este virus. Entonces, las batas, lo que decía Dora, ¿no? O sea, hay que hacerse mucho cargo de esas cosas, no salir a comer con la bata, por ejemplo. Y básicamente nunca dejar de lavarse las manos. Es más importante lavarse las manos frecuentemente que tener guantes. Y las mascarillas también, una forma de saber si tu mascarilla sigue sirviendo o tu cubrebocas, más bien tu cubrebocas, es que si puedes apagar una vela con el puesto, es que no te sirve. O puedes ponerlo a contraluz, verlo de frente y ponerle un rocío. Si el rocío sale de la mascarilla es que ya no sirve. Entonces, estas cosas las podemos ir viendo poco a poco, y yo creo que sí es muy importante que cada quien tenga como su material de seguridad, como las cosas propias, y lo que contaba en los museos, por ejemplo, es muy importante, casi siempre llegas y firmas tu asistencia con la misma pluma, en la misma libreta. Entonces habría que identificar alguna otra forma de hacer esta revisión de personas que entran y salen, y por lo pronto, mientras menos invitados haya que estén tocando piezas, tocando libros, tocando fotos, todo esto como investigación, sería lo mejor, y hacer todo esto a distancia. Gracias. Muchas gracias, Frida. Me parecen muy interesantes y nos sirven muchísimo las recomendaciones prácticas que hiciste. Dora, creo que tenía información que agregar. Sí, gracias. Solamente hacer una aclaración respecto al uso del cloro, porque bueno, finalmente incluso las autoridades sanitarias no se puede utilizar, casi es el desinfectante exclusivo, pero la verdad es que consideramos que al menos para uso dentro del museo y sobre todo dentro de las áreas de exposición o donde hay obra, no lo consideramos lo más adecuado. Pues justamente porque no es tan efectivo y porque sí genera otra serie de problemas tanto para la misma obra como para quienes lo aplican, por lo que no es lo más recomendable. Gracias. Nada más, gracias. Creo que no hay más preguntas, pero sí quisiera reiterar que en el chat
les aplaudieron mucho, les agradecen la información y comentan que con la información que están dando, pues están aclarando muchas dudas que tenían. Pues yo les pediría que demos paso a la presentación que tenemos ya en la pantalla. Recomendaciones ya se fue, pero es una presentación de Angélica Vázquez, que trabaja en la Dirección de Atención Integral a Comunidades. Nos va a presentar recomendaciones a las comunidades para la apertura de los templos. Creo que haya habido un problema con subir la presentación, pero ya se está cargando. Angélica tiene un tiempo trabajando en la coordinación de conservación y no recuerdo bien, pero un par de años ya en la Dirección de Atención Integral a Comunidades. Te cedo el micrófono, Angélica. Hola, buenos días a todos. Gracias por la invitación. Yo les voy a hablar sobre el trabajo que estamos desarrollando a la distancia en cuanto a las recomendaciones que se les brindarán a las comunidades previendo la apertura de los templos. Ante el reto de seguir atendiendo a las comunidades en cuestiones de conservación de su patrimonio y el nuevo panorama que plantea la COVID-19, la Dirección de Atención Integral a Comunidades, la Dirección de Educación Social para la Conservación y el área de difusión de la CNSPC proponen en conjunto una primera fase de material de divulgación a distancia sobre la conservación preventiva del patrimonio en uso resguardado en los templos. A continuación, se explicarán los objetivos, procesos y consideraciones que se tuvieron para plantear la información que se divulgará. Debido a la próxima y eminente reapertura de los templos, cuando el semáforo de movilidad social lo permita, las actividades y prácticas alrededor del patrimonio continuarán. Algunas comunidades con las que ya se ha tenido contacto previo y que han mantenido una comunicación cercana con el INAH han comenzado a preguntar cómo cuidar sus bienes y con qué limpiarlos. Por lo tanto, es nuestro deber como especialistas atender estas necesidades para evitar daños al patrimonio. Las actividades en los templos se reanudarán paulatinamente cuando el semáforo llegue a naranja y las diócesis decidan que existan las condiciones adecuadas para volver a realizar las ceremonias y todavía con las medidas de prevención. Además, la reapertura de los templos no será al mismo tiempo en todas las localidades. Una de las actividades que realiza cotidianamente nuestra área de atención a comunidades es brindar pláticas y talleres sobre conservación preventiva, yendo directamente a las comunidades que lo solicitan. Debido a que actualmente no es posible realizar dicha labor, fue necesario planear otras estrategias de comunicación y realizar materiales oportunamente ante esta situación. Como se puede ver en las imágenes, el área tiene un estrecho contacto con las personas, debido a que las reuniones pueden llegar a ser numerosas y existen actividades pues, donde hay contacto directo entre varias personas. Uno de los puntos que más preocupa es la llamada sanitización, o más correctamente, la desinfección de los lugares en uso, ya que es muy común mirar por todos los medios a personas rociando nubes de líquidos en todos lados para evitar la propagación del virus. Este tipo de acciones puede ser malinterpretada y poner en riesgo los bienes. Los objetivos de los materiales que se planea difundir, en primer lugar, y como prioridad máxima es seguir cuidando la salud de todos y seguir acatando las recomendaciones del gobierno federal para evitar la propagación de la enfermedad. El segundo objetivo es garantizar la conservación y la protección de los bienes muebles del patrimonio custodiado por las comunidades. Y los otros dos objetivos de estos materiales están enfocados a difundir la información necesaria mediante la emisión de pues, mensajes claros y por último, pues trabajar más en esta visibilidad que existe de la corresponsabilidad entre el INAH y las comunidades y además de propiciar y fomentar pues, nuevos vínculos con otras comunidades interesadas en proteger su patrimonio.
Las recomendaciones que se hacen para el material de difusión están dirigidas particularmente para los recintos o templos religiosos, tomando como punto de partida las medidas sociales de salubridad que ya están establecidas y que todos los conocemos, y sobre todo también están basadas en las dudas que nos han planteado las comunidades respecto a la limpieza de los bienes. Como se sabe, el uso de agentes recomendados para desactivar el coronavirus en las superficies comunes, pues muchos de estos agentes no son compatibles con los materiales de los bienes culturales, que pues en algunos casos se encuentran envejecidos y susceptibles, y por lo tanto dichas sustancias pueden causar daños severos e irreversibles a corto, mediano y largo plazo. Por lo tanto, se han revisado recientes documentos enfocados a la conservación respecto al comportamiento del coronavirus en las superficies, además de tomar en cuenta las experiencias de nuestros colegas en otras partes del mundo, plasmadas en los documentos pues que todos hemos podido ver emitidos por instituciones como la UNESCO, el ICOM, el ICROM y otras instituciones relacionadas con la conservación del patrimonio. Como conclusión, después de revisar toda esta información, la medida principal que tiene que quedar clara en estos momentos es no rociar ni limpiar los bienes con ningún tipo de sustancia. Y bueno, como lo mencionaban en las presentaciones anteriores, pues el patrimonio pues no necesita esta desinfección. Y en caso de pues querer pues estar seguros de que el virus no está en la superficie, según estas bibliografías, pues y hasta donde se sabe, es conveniente aislar los objetos pues alrededor de 15 días para que estemos seguros que el virus esté pues ya desactivado. Bueno, como especialistas es nuestra labor generar soluciones ante estas problemáticas y mediar entre el uso, el acercamiento hacia los bienes simbólicos, la continuidad de las prácticas y las necesidades de materiales de conservación de los bienes. Otro punto fundamental en el desarrollo de estos materiales fue sintetizar lo más posible las acciones, generando pues un material sencillo que cumpla con la difusión de los materiales, de los mensajes centrales, que bueno, que esto queremos que quede muy claro, que son cuida tu salud en primer lugar y protege tu patrimonio. Bueno, en cuanto a las estrategias de difusión y públicos, pues bueno, para empezar se busca una cobertura a nivel nacional y generar un impacto a todos los públicos posibles que estén relacionados con su patrimonio. Y para esto se han contemplado 4 salidas de información para diferentes públicos. La primera es bueno, la difusión en redes sociales, comenzando pues por las páginas oficiales del instituto y la CNCPC, y pues también los grupos o páginas de las comunidades en Facebook, que pues muchas comunidades pues así se comunican. Y también pues enviarles la información por redes a las personas, a las comunidades que ya han tenido el contacto con el INAH, y también para que esta información vaya permeando hacia otras comunidades, porque pues como sabemos, algunas de las comunidades que han tenido el contacto con el INAH, pues también se van comunicando con sus vecinos y así se empieza a permear esta información. La segunda salida es brindar la información directamente a los grupos encargados y mayordomos que pues nos llaman y que sí buscan como la información y el contacto con el INAH, y a ellos se les seguirá atendiendo vía telefónica y esperamos que en algún punto se les pueda asistir de manera presencial, obviamente acatando las normas de sana distancia. Nuestra tercera estrategia de difusión es mediante carteles para la colocación afuera de templos. En este caso, se buscaría repartirlos de manera regional en los centros SINA o en los municipios, en los distritos y de ahí a otras localidades más pequeñas, aunque también se les puede pedir a los municipios que esta información la suban a sus páginas web. Y sobre todo los carteles están enfocados pues a las personas que asisten a los templos.
Y por último, otra estrategia sería la realización de señalética, es decir, la colocación de letreros para indicar que en el patrimonio, pues en estos momentos no se toque, pero de una manera más amigable, o sea, no prohibir así de no tocar, sino con letreros que digan, pues, patrimonio en cuarentena o cosas más amigables que se puedan entender, para que, pues, bueno, como se sabe, muchas veces la gente toca las imágenes o incluso las besa, entonces sí es importante colocar este tipo de señalética. Y bueno, pues les presentamos pues nuestra primera propuesta de cartel que todavía se encuentra en revisión. Decidimos pues diseñar un título justo con esta información de que te cuides tú y cuidas tu patrimonio ante esta enfermedad. Y bueno, una pequeña introducción, haciendo conciencia de las implicaciones de esta enfermedad, sin repetir lo mismo que pues ya se ha oído 1000 veces de qué es el coronavirus y lo que causa, sino nada más especificando pues la implicación de que es un contagio se contagia muy fácilmente. Y bueno, reforzar, la segunda parte consta en reforzar estas indicaciones de protección personal que pues ya todos sabemos, que se han difundido por todos los medios, de usar el cubrebocas, la sana distancia y lavarse las manos, usar gel antibacterial. Y la tercera parte se enfoca en medidas hacia el mantenimiento del templo, con instrucciones precisas, por ejemplo, mantener seca la pila de agua bendita, pues un poco una explicación de cómo limpiar con agua y jabón y de cómo de mantener la higiene en todos los espacios, pues justo para minimizar el riesgo de contraer el virus dentro del templo. Y finalmente, la última parte se advoca a las medidas preventivas de conservación ya respecto a los bienes, que principalmente la medida es en estos momentos, bueno, y de hecho siempre, evitar limpiarlos o rociarlos con cualquier sustancia y no tocarlos, porque pues el virus permanece activo en la superficie y pues esta sana distancia en las fiestas patronales, bueno, que eso también va a cambiar un poco, porque pues muchas comunidades sí están pues creando otras estrategias para llevar a cabo sus fiestas y tradiciones. Entonces pues nada más se les hace el recordatorio que si hacen alguna práctica, pues tengan la sana distancia y la protección personal. Y al final, pues se brindan los datos de la coordinación del INAH para que pues se puedan contactar con nosotros directamente si tienen alguna duda más específica. Y eso sería todo. No sé si alguien tiene alguna duda. Muchas gracias, Angélica. Creo que ahorita en el chat no veo que hayan puesto ninguna pregunta, pero no sé si alguien quiera levantar la mano, hacer alguna observación, pregunta, Angélica. Frida tiene una pregunta. Adelante, Frida. Yo, una observación, que ahorita es importantísimo trabajar con comunidades para que no fumiguen y no limpien obra. Entonces yo creo que yo creo que sería como muy importante que el INAH haga algunos anuncios que lleguen a todos lados, ¿no? Porque ayer o antier nos platicaba esta Delia Meiser de Michoacán, que fumigaban las iglesias con salvo y que eso era lo que era permitido. Entonces es como bien peligroso ahorita la buena intención de las comunidades o de la gente para cuidar sus imágenes,
pero que en realidad las están destruyendo. Entonces yo creo que eso es como bien importante que en comunidades se haga este trabajo con ellos, que no sean tan proactivos. Ah, sí, perdón, sí lo mencionamos, de hecho, lo ponemos como fumigación porque parece que coloquialmente todo esto, esta dispersión de sustancias, comúnmente la gente lo entiende como fumigación, entonces justo uno de los puntos es evitar que realicen esas actividades. Yo quisiera ahí añadir, ya hay un par de preguntas, más de 2 preguntas, ahorita las leo. Nada más quisiera allí añadir, Frida, creo que es del todo pertinente lo que observas. En el póster ese punto lo tratamos, pero lo hemos comentado con Mari Carmen, que sería muy importante que de hecho sacar un comunicado, y yo creo que ese comunicado lo tendría que emitir el instituto, ¿no? A través de las coordinaciones nacionales respecto a, y que tenga una difusión con los municipios, o sea, que esté muy dirigido a las instituciones federales, respecto a las instituciones federales, pero como con grupos clave, ¿no? Quizás también enviarlo al episcopado, o sea, como que identificar muy bien a quién se lo tenemos que enviar, porque tiene que quedar clara esta problemática que podría generar la realización de fumigaciones o sanitizaciones en espacios que tienen patrimonio cultural. Y bueno, porque evidentemente también hay pues va a haber sí una presión fuerte de estas empresas que van a estar ofreciendo estos servicios y se van a acercar seguramente a los gobiernos y a las asociaciones religiosas. Y bueno, voy a revisar unas preguntas que te hacen, Angélica. Pregunta Mariana, ¿cómo se va a llevar a cabo la distribución de estos pósters e información entre las comunidades? Y agregas, te pregunta también si se van a hacer folletos electrónicos para poder repartir en las comunidades. Ah, sí, bueno, principalmente ahorita a la distancia, la primera fase pues es obviamente los medios electrónicos. Y bueno, estábamos pensando que definitivamente trípticos y esas cosas no, pero pues el único medio impreso en el que habíamos pensado serían los carteles para que la gente los pueda ver afuera de los templos. ¿Cuál era? Blanquita quería hacer un comentario y después te hago otra pregunta. No, ya Angélica muy atinadamente lo dijo, nosotros no vamos a hacer folletos de papel, por lo mismo que ya Frida lo había comentado en los museos, quitar toda la papelería. No nos parece prudente entregar de mano en mano folletos. Lo queremos hacer de momento todo electrónico, utilizar las vías del INAH, los medios que tiene el INAH de difusión más masiva, pero también nosotros entregar este cartel y más información directamente en las páginas de los municipios, en las páginas de los custodios de las fiestas patronales, todas esas que hemos visto en el Facebook, por lo que se generará este tipo de material, pero específicamente para las redes. Eso es lo que no vamos a usar papelería, no vamos a usar folletos, sino todo va a ser de momento electrónico. Ya. Gracias, Blanquita. Gabriel tiene una pregunta, a ver si logramos que la haga a viva voz. Si no, yo te la hago, Angélica. Pregunta si tienen un plan emergente por si la gente se pone loca o agresiva. Digo, así como les ha sucedido a otros agentes de otras instituciones. Bueno, no sé a qué contexto se refiere a agresiva, pero pues en realidad, pues, o sea, siempre se tiene como este manejo de conflictos y pues no veo por qué tendrían que ponerse así. Sí, digo, yo agregaría con ese tema y Blanquita seguramente me podrá... Perdón. Sí. Eso que dice Angélica, si es cierto, manejamos el conflicto, no generamos conflicto.
Pero de momento no vamos a acudir nosotros tampoco a los templos. Estamos pidiendo que cuando ellos lo abran tengan estas medidas de seguridad. Que se vuelva loca la gente, ahí sí no lo sabemos qué es lo que le vaya a provocar la locura, pero sí el hecho de que les estamos dando estas indicaciones de que no los toquen a los santos, porque por protección del santo y por protección de ellos está la imagen en cuarentena. Tratamos de hacer que, como bien lo decían, lo comentábamos ayer que estábamos redactando todo esto, que no es no lo toques, no lo hagas, es más bien cuídate tú, cuida tu patrimonio. Esa va a ser la consigna de que protegiéndote tú, proteges a tu patrimonio. Entonces, no vemos por qué vaya la gente loca. Sí, quizás quieran tocar al santo, eso es algo que no podemos prever, pero sí podemos prevenir. Entonces es lo que estamos apostando a la prevención, de que se proteja el patrimonio protegiendo a la gente, ¿no? De hecho, con las comunidades con las que ya se tiene contacto, pues muchas están muy atentas como a las medidas que nosotros pues les digamos para cuidar su patrimonio. Entonces, pues por esa parte no creo que haya tanto problema. Gracias, Angélica. Le voy a dar después la palabra a Jennifer, pero nos hacen una observación. El Programa Nacional de Educación dice que la información del cartel es útil y que como sugerencia tal vez se podría parcializar la información, sobre todo si se piensa pegar fuera de los templos para que la lectura sea más sencilla. Allí nada más quisiera, después te doy la palabra, Angélica, decir que en este caso la propuesta que les estamos presentando es la que tenemos, digamos, la que vamos a enviar de manera institucional a través de la Secretaría de Cultura y que por indicaciones de normativa tiene que tener la pleca de contigo en la distancia. Y eso en realidad hemos estado batallando mucho con este tema porque al tener esa pleca, pues nos quita prácticamente una tercera parte del póster, ¿no? Vamos a estar también trabajando otras versiones que se puedan enviar y compartir en el Facebook, que se puedan poner también, enviar, ¿no? Que se puedan descargar en nuestra página de la coordinación. Entonces, bueno, sí, vamos a estar trabajando para tratar también de que la comunicación sea efectiva y que los diseños nos permitan comunicar correctamente de manera sencilla y muy puntual la información que tenemos que presentar. Bueno, te felicitan mucho, Angélica, por la presentación y Jenny quería hacer un comentario. Sí, rápido. En cuanto a las estrategias que dicen de comunicación, pues esta es una primera. La propuesta también es que la gente esté informada, porque la desinformación hace que, pues sí, tomen ciertas decisiones sin tener la información para dar atención a sus bienes. Entonces, es un primer cartel, van a salir más otras infografías y otro material que ya se vaya tocando temas en específico, irlos desarrollando para que la gente sí los pueda ir pues sí, asociando a su vida. Y la parte, también queríamos decirles que vamos a dar unas pláticas a otros grupos que no son especialistas en conservación y que ahí se van a ir tocando temas de cómo la gente, bueno, puede tener acceso a esta información y cómo también el instituto atiende a la sociedad. Sí, vamos a partir como de estas medidas que ya les conté, como en distintas plataformas y distintas salidas como más amigables, por ejemplo en Facebook, utilizar más imágenes y así, pero esta solo es la primera aproximación a pues a cómo se presentarían las medidas. Gracias, Angélica. Gracias, Jenny. Yolanda levantó la mano. Te damos el... Sí, perfecto, sí. Yolanda, adelante. Sí. Bueno, este patrimonio es un patrimonio vivo y es de lo más sensible. Los dueños realmente es la comunidad. Entonces creo que toda esta información debe de ir muy especialmente también al área de arquitectura en todos los niveles, de la coordinación nacional hasta la de los centros SINA, y también transmitírsela a los famosos
los grupos de arquitectos, ¿cómo se llaman? Los contratistas, que no siempre son arquitectos especializados en restauración, porque no siempre son ingenieros, no tienen ni la formación a veces de estos conocimientos del patrimonio vivo y de este tipo de situaciones en la cual estamos viviendo ahora. O sea, que se haga la divulgación por los medios más pertinentes, pero en todos los niveles. Por favor, que no quede nada más aquí en la CNCPC ni en el INA, sino que salga. Los contratistas es fundamental. Muchas gracias y felicidades a esta área. Gracias, Yola. Sí, pues se trata, bueno, en específico nosotros vamos a trabajar como con la protección del patrimonio resguardado en comunidades, pero esto que mencionas sí es sumamente importante, que la información pues sí se pueda difundir lo más posible. No sé si hay otro comentario. Sí, Jenny había levantado la mano o ya era la participación anterior. Creo que sí. Bueno, pues como te comentaba, Angélica, hay muchas felicitaciones al trabajo que se hizo, que les parece que es una muy buena presentación. Es a ti y al equipo que ha estado trabajando, y quisiera decirles nada más ya para cerrar esta parte, pues que como las tres presentaciones lo que demuestran es que pues en la coordinación de conservación hemos seguido trabajando a la distancia, ¿no? Y hemos estado trabajando no aisladas las áreas, sino en un trabajo vinculado, que eso me parece que es muy, muy interesante y positivo. Y en ese sentido, decirles que el área de comunicación y enlace va a estar muy activo para el trabajo y la coordinación con las diferentes áreas para que podamos apoyar en la parte de comunicación y que logremos, como decía Yolanda, pues que todas estas propuestas, lineamientos, recomendaciones, pues no se queden en el ámbito solamente de la coordinación o del instituto. Lo que necesitamos es tener un impacto afuera, ¿no? Y que se vea el trabajo que desarrolla la Coordinación de Conservación y el Instituto de Antropología en general. Pues yo quiero agradecerte muchísimo, Angélica, y gracias a nuestras ponentes el día de hoy, a Xochipilli, a Frida, a Dora, a Titina, creo que fueron muy buenas presentaciones. Vamos a ver, les vuelvo a reiterar que es muy importante la participación de todos. Estoy pensando que que quizás en el foro que viene podríamos trabajar un área que ha estado trabajando de manera muy, muy activa, es el de los acervos. Y bueno, por un lado, sé que Teresita y Marie Vander han estado colaborando de manera muy cercana con Xochitl, que trabaja en la Biblioteca de Antropología, para el desarrollo de protocolos. Creo que han avanzado muchísimo. No lo sé si eso sea pertinente para el mes que entra poder presentar un poco de esos avances. Yo lo que quiero decir es que hay mucho trabajo que sería muy importante que estemos compartiendo para que todo el centro de trabajo pues esté al pendiente de los avances que estamos teniendo. Y pues la invitación a todos a participar en el foro. Van a volver a poner en el chat el correo para que por favor quien esté interesado de presentar en el siguiente foro que se estaría desarrollando el último viernes del mes de julio, que creo que es el 30 o el 31 de julio, pues que envíen un correo con la propuesta de lo que quisieran compartir. Y bueno, agradecerles muchísimo a todos los que estuvieron el día de hoy. Nos tardamos mucho más de lo que pensábamos, pero creo que era muy importante el espacio y que tuviéramos la posibilidad de platicar entre todos. Instituto Nacional de Antropología e Historia. Secretaría de Cultura. Gobierno de México.